¿Alguna vez te has preguntado si las criaturas legendarias como las sirenas tienen algún fundamento en la Biblia? ¿Es posible que estas fascinantes entidades que han sido descritas en mitos y leyendas a lo largo de la historia humana tengan un origen en las Sagradas Escrituras? En este relato exploraremos una teoría impactante. Las sirenas son en realidad bíblicas. Quédate con nosotros hasta el final para descubrir el verdadero origen de estas criaturas, las sorprendentes conexiones con relatos antiguos y lo que nos dicen las Escrituras sobre estas enigmáticas figuras. No te lo pierdas. A lo largo de la historia, las sirenas han sido representadas como seres mitad humano, mitad pez, que habitan en las profundidades del océano. Desde la mitología griega hasta los cuentos de marineros medievales, las sirenas han capturado la imaginación de millones. Sin embargo, hay ciertos pasajes en la Biblia y en textos antiguos relacionados que podrían dar una nueva luz sobre estas figuras mitológicas, sugiriendo que el concepto de las sirenas no es solo producto de la fantasía. Para comenzar, debemos hacer referencia a ciertos pasajes bíblicos que hablan de criaturas poderosas y enigmáticas que habitan en las aguas profundas. En el libro de Job, por ejemplo, encontramos la mención del Leviatán, una criatura marina de inmenso poder y que los eruditos han relacionado con la simbología del caos. Job, capítulo 41, describe a este ser como una bestia indomable, cuyos movimientos provocan miedo entre los más valientes. El Leviatán es una criatura descrita con detalles asombrosos, pero lo interesante es que no es el único ser marino mencionado en la Biblia. En algunos textos apócrifos y en tradiciones orales antiguas, se habla de otras entidades misteriosas que habitan las aguas. En particular, ciertos escritos que no fueron incluidos en el canon bíblico hacen referencia a figuras femeninas asociadas al mar, conocidas por seducir a los hombres y atraerlos a las profundidades. ¿Podría esto ser una referencia temprana a las sirenas? Una de las teorías más sorprendentes que vinculan a las sirenas con la Biblia tiene que ver con los Nefilim, seres mencionados en el libro de Génesis, capítulo 6. Estos gigantes, que eran descendientes de los hijos de Dios y las hijas de los hombres, han sido objeto de numerosas interpretaciones. Algunos estudiosos creen que los Nefilim representan una mezcla de especies, algo prohibido por Dios, pero que sucedió en la antigüedad. Si consideramos la idea de que estos seres podrían haber influido en la creación de híbridos entre humanos y otras criaturas, no es descabellado pensar que las sirenas podrían ser el resultado de una mezcla entre seres humanos y criaturas marinas. Esta teoría cobra fuerza si analizamos otras culturas antiguas, como los mitos sumerios y babilónicos, donde se mencionan híbridos entre humanos y animales. Los textos apócrifos, aquellos que no fueron incluidos en la Biblia, son una fuente fascinante de información sobre los mitos y creencias que coexistían con el cristianismo primitivo. Uno de estos textos, conocido como el Libro de Enoc, menciona criaturas que no son completamente humanas y que fueron el resultado de la unión entre ángeles caídos y mujeres mortales. Además de los Nefilim, en estos textos se menciona la existencia de seres que habitaban en los mares y que eran conocidos por su poder de seducción y destrucción. Algunos eruditos han propuesto que estas criaturas, a las que se refiere con términos similares a sirenas, podrían haber sido consideradas demoníacas por los antiguos israelitas. En este sentido, las sirenas no solo serían figuras mitológicas, sino también seres asociados a la rebelión contra Dios y al caos primigenio. El libro de los Salmos también contiene pasajes que pueden estar relacionados con las sirenas, aunque de manera simbólica. En el Salmo 107, versículos 23 al 29, se describe a marineros que se aventuran en las aguas profundas, donde se encuentran con fuerzas poderosas y peligrosas que solo Dios puede controlar. Este pasaje, aunque habla de las pruebas que enfrentan los marineros en alta mar, ha sido interpretado por algunos como una referencia velada a las criaturas del océano
que acechan a los hombres. El agua, en la Biblia, es a menudo un símbolo del caos y del mal. Desde el diluvio en el libro de Génesis hasta la visión de las bestias emergiendo del mar en el libro de Apocalipsis, el océano se asocia con lo desconocido y lo peligroso. ¿Podrían las sirenas haber sido vistas como manifestaciones de estas fuerzas del caos? Algunos estudiosos piensan que sí. Otra teoría intrigante que conecta a las sirenas con la Biblia es la idea de que podrían ser una manifestación de los ángeles caídos. Según el libro de Enoc, cuando los ángeles caídos descendieron a la tierra, no solo se mezclaron con las mujeres humanas, sino que también corrompieron a toda la creación. Esta corrupción resultó en criaturas híbridas y monstruos, algunos de los cuales podrían haber habitado en el mar. Si las sirenas son descendientes de estos ángeles caídos, entonces su existencia estaría directamente relacionada con la rebelión celestial descrita en las Escrituras. Esto también explicaría por qué las sirenas a menudo son representadas como seres seductores, capaces de llevar a los hombres a su perdición, un rasgo que comparten con los demonios y los ángeles caídos. En el arte cristiano temprano, las sirenas también aparecían como símbolos del pecado y la tentación. Las iglesias medievales a menudo incluían imágenes de sirenas en sus decoraciones, no como simples adornos, sino como advertencias visuales de los peligros del pecado. Las sirenas representaban la lujuria y la tentación que podía desviar a los hombres del camino recto, un tema que resuena profundamente con las enseñanzas bíblicas sobre la pureza y la resistencia a la tentación. Incluso hoy en día, las sirenas continúan siendo símbolos de seducción y engaño, lo que refuerza la idea de que están vinculadas a las fuerzas del mal y la corrupción. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿es posible que las sirenas, en su representación más antigua, hayan sido vistas como una advertencia espiritual en lugar de simples figuras mitológicas? Finalmente, en el libro de Apocalipsis se menciona que, en el fin de los tiempos, las criaturas del mar y de la tierra serán juzgadas junto con la humanidad. Apocalipsis 20, versículo 13 dice: El mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Este pasaje ha llevado a algunos a especular que, al final de los tiempos, las criaturas que habitan en las profundidades del océano, incluidas las sirenas, serán reveladas y enfrentadas a la justicia divina. Un aspecto que ha sido poco discutido en los círculos cristianos es la idea de que los cuerpos de agua, en algunas interpretaciones bíblicas, están asociados con entidades demoníacas. Desde los antiguos textos hebreos hasta las tradiciones cristianas posteriores, los mares y océanos no solo son vistos como símbolos de caos y desorden, sino como moradas de espíritus malignos. En particular, en el Antiguo Testamento se hace referencia al concepto de demonios que habitan en los lugares desolados y en el agua. Uno de los relatos más curiosos se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículos 1 al 13, donde Jesús se encuentra con un hombre poseído por una legión de demonios. Curiosamente, después de ser expulsados del hombre, los demonios ruegan ser enviados a una manada de cerdos que posteriormente se lanzan al mar y se ahogan. Esta historia ha sido interpretada de diversas maneras, pero algunos teólogos han sugerido que el agua, especialmente el mar, simboliza el regreso de los demonios a su hábitat natural. Si extrapolamos esta idea, las sirenas, como criaturas marinas vinculadas a la seducción y al peligro, podrían ser vistas como representaciones simbólicas o literales de demonios del agua, seres que habitan en las profundidades para acechar y engañar a los seres humanos. Esta teoría refuerza la idea de que las sirenas no solo son figuras mitológicas, sino que también podrían haber sido vistas como manifestaciones de fuerzas oscuras. Los antiguos hebreos también tenían una visión particular del mar. Mientras que para los griegos y romanos el mar era una fuente de vida, comercio y aventura, para los hebreos representaba caos y peligro. Esto se refleja en el relato del Génesis sobre la creación, donde las aguas primigenias se presentan como un desorden caótico
que Dios debe ordenar. En este contexto, las criaturas que habitan el mar, incluidas las sirenas, podrían haber sido vistas con desconfianza y temor. Algunas teorías sugieren que las sirenas, en la tradición hebrea y bíblica, no eran simples figuras fantásticas, sino que representaban un peligro real y espiritual, similar a la amenaza que representaban los Nefilim en la tierra. Es posible que estos seres fueran temidos como emisarios del caos que Dios había subyugado en la creación. Durante la Edad Media, la imagen de las sirenas tomó un giro aún más oscuro, influenciada en gran medida por las enseñanzas cristianas. En este período, las sirenas no solo se representaban como seres peligrosos, sino como símbolos del pecado mortal, particularmente la lujuria y la tentación. Los monjes y teólogos cristianos de la época las usaban como advertencias visuales de los peligros que enfrentaba el alma si se rendía a las tentaciones del mundo. En las decoraciones de muchas iglesias medievales se pueden encontrar imágenes de sirenas, a menudo con peines y espejos, símbolos de vanidad y seducción. Estos artefactos visuales tenían el propósito de recordar a los fieles que el pecado es seductor y engañoso como las sirenas que atraen a los marineros solo para llevarlos a su perdición. A lo largo de la historia, las sirenas han sufrido una transformación en su simbolismo. De ser temidas como criaturas peligrosas y demoníacas en las tradiciones más antiguas, han sido suavizadas y convertidas en seres encantadores y casi benignos en la cultura popular moderna. Sin embargo, si volvemos a las raíces bíblicas y cristianas de su imagen, vemos que las sirenas siempre han estado asociadas con advertencias sobre los peligros de la tentación y el caos. Hoy en día, cuando pensamos en sirenas, a menudo las imaginamos como figuras místicas que, aunque seductoras, no representan una verdadera amenaza. Pero es importante recordar que en las escrituras y en los relatos antiguos, estas criaturas eran vistas como manifestaciones de fuerzas malignas. Eran figuras a las que se debía temer, y su aparición en las leyendas no era solo un entretenimiento, sino una lección sobre los peligros espirituales que acechan a los incautos. Llegados a este punto, es hora de que nos preguntemos, ¿podrían las sirenas realmente tener un origen bíblico, como sugieren algunos estudiosos? La respuesta, aunque no es completamente clara, ofrece una fascinante posibilidad. La Biblia, especialmente en sus textos más antiguos y en las interpretaciones de los textos apócrifos, nos habla de criaturas que habitan en las profundidades del caos y que tienen el poder de tentar y destruir a los seres humanos. Las sirenas, en este sentido, podrían ser una forma de representar estos peligros, ya sea que veamos a las sirenas como símbolos del pecado o como manifestaciones literales de entidades malignas. Su conexión con las Escrituras es un recordatorio de que, incluso en nuestros mitos más antiguos, hay verdades espirituales profundas. El relato de las sirenas y su conexión con la Biblia nos invita a reflexionar sobre los peligros de la tentación y el caos. A lo largo de la historia, los seres humanos han usado imágenes como las sirenas para advertir sobre los peligros que enfrentamos cuando nos alejamos de la luz de Dios y caemos en la trampa de las fuerzas del mal. Si este relato te ha dejado con más preguntas que respuestas, te invito a que sigas explorando las profundas conexiones entre la Biblia y nuestras leyendas más antiguas. Suscríbete a nuestro canal para descubrir más historias impactantes y revelaciones sorprendentes que te ayudarán a comprender mejor el mundo espiritual que nos rodea. Y no olvides activar las notificaciones para que no te pierdas nuestro próximo video. Este relato solo rasca la superficie de lo que la Biblia y otras escrituras pueden revelarnos sobre los mitos y leyendas que damos por sentado. Si te ha sorprendido esta conexión entre las sirenas y las sagradas escrituras, te animamos a que sigas profundizando en este fascinante tema. No olvides dejar tus comentarios y compartir tus teorías con nosotros. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando los misterios bíblicos que han estado ocultos durante siglos. Haz clic en el botón de suscripción y acompáñanos en este emocionante viaje hacia el conocimiento.